muy bien. Pues, hola a todos. Espero que se encuentren muy bien. Pues estamos aquí en el programa Hablemos Sinceramente, pues con dos personalidades medio extrañas. No, pues bueno, obviamente hoy el tema que vamos a abordar es un tema súper delicado, es un tema muy importante, aparte de delicado, pero que también este tema eh, tiene mucho que ver con cómo impacta a la población y también en población adolescente, ¿no? Ahorita parte de lo que hemos visto es que, bueno, los adolescentes o personas mayores también están sido es como una parte demasiado fundamental en la sociedad y que está impactando mucho, ¿no? A hombres y a mujeres de todas las estirpes, de todas las clases sociales. Y bueno, pues es el tema de suicidio. Es un tema muy delicado, por lo tanto es que si ustedes tienen preguntas, inmediatamente las pueden estar haciendo y nos las van a estar pasando constantemente, pues lo vamos a dejar abierto para que nosotros podamos ir resolviendo estas dudas, ¿sale? Entonces, bueno, me presento, soy la psicóloga Sandra Hernández, el psicólogo Bruno y el psicólogo Jorge Morales. Es que luego él se presenta como criminólogo, pero... Psicólogo y criminólogo. Y entonces, bueno, pues ya. ¿Qué? Bueno, vamos a empezar un poquito acerca de lo que es el suicidio. Vamos a dar unas características del suicidio y también situaciones preventivas, bueno, pues que obviamente van a poder ayudar mucho a los papás o a las personas que lo están viviendo, ¿no? Vamos a abrir las puertas a algunos centros de atención en los cuales también los pueden ayudar bastante en dado caso que presenten alguna de estas situaciones. Pero bueno, vamos a empezar con este tema del suicidio. Y bueno, ¿quién de los dos quisiera dar como explicar qué es el suicidio? ¿Sí? Bueno, el suicidio es como propiamente el hecho de quitarte la vida, Ajá. por tus propios medios, bueno, por tu propia mano. Algo que yo he comprobado y que he visto, o que he leído, o que he estudiado, es que, bueno, en nuestra naturaleza no está el quitarnos la vida, ni en el de ninguna otra especie, ¿no? Cuando hay muertes, ya sea porque algún animal desaparece o algo así, es porque entienden que ya terminó su tiempo, pero no porque ellos por su propia cuenta traten de quitarse la vida. Okay. De hecho, marcan que es una conducta agresiva. Sí, por ejemplo, se daba el punto de unos manatís, ¿no? Que apenas se estaban como, ¿cómo se dice? Aventando a un barranco, ¿no? Y entonces esto también generó como un impacto en biólogos, ¿no? El por qué esa conducta, ¿no? Si no de es una violencia. conducta normal dentro de la naturaleza. Es que es lo que yo decía, son impulsos agresivos. Es un impulso agresivo. La diferencia, por ejemplo, con el homicidio, que es lo mismo, pero el objetivo es, en lugar de que el objetivo con un homicida es hacia afuera, el suicidio es personal. Hacia adentro. Cambia el objetivo, ¿no? Entonces, bueno, es precisamente que no es natural quitarse la propia vida. Y tiene por ejemplo, dentro de una enfermedad depresiva, uno de los síntomas es los pensamientos suicidas, Suicidas. además de otros, ¿no? Y esto depende mucho del tipo de depresión, ya sea muy leve o ya sea muy profunda, crónica, ¿no? En las que uno de los síntomas es eso, los pensamientos suicidas, además del llanto descontrolado, la no importancia de nada en el exterior, falta de estímulos, no siente estímulos, pero los pensamientos suicidas forman parte importante. Entonces, el hecho de que una persona incluso exprese o no lo exprese, aunque lo haga o haga algunos actos como alejarse, retraerse, y que nosotros podamos notarlo, son muestra de que hay un problema, Okay. de que su O mente sea, tiene no un problema. específicamente el que atente contra su vida, como cortarse, como golpearse, mutilarse, por ejemplo, ¿no? Pero entonces sí puede haber como algunas señales en las cuales hasta aislarse es un indicativo. Entonces, bueno, a ver, el suicidio ya es una conducta, el acto de quitarse la vida. Muy bien, ¿cuáles serían estas características entonces de estas ideas suicidas que son muy sutiles, ajá,
y que me están dando alertas en una persona, alertas en una persona para decirme que está pasando algo, ¿no? O sea, que de ahí ya se está confabulando, que mi mente está confabulando contra esto. Entonces, bueno, yo tengo algunas propuestas, pero a ver, en este caso, Bruno ahorita decía, si es cierto, la conducta suicida primero empieza con pensamientos o ideas suicidas. Ajá, entonces, tú manifestabas ahorita unas, ¿cuáles dijiste? Aislarse, Aislarse, o sea, retraerse, el llanto descontrolado, llanto descontrolado. la falta de estímulos. No me interesa nada, no hay una sensación de estímulo hacia afuera. Por ejemplo, algo que yo alcanzaba a checar es los casos de suicidios en adolescentes es porque ellos sienten que no había algo que los atrajera del mundo exterior. Sentían que no encajaban en sus grupos sociales, en la escuela tampoco, ni en la familia. Okay. Entonces cometían el acto. El acto. Muy bien. Yo considero que cuando ya hay una idea o un pensamiento suicida fuerte, es complicado poder identificarlo porque el individuo no manifiesta el pensamiento suicida. Estaba viendo, por ejemplo, varios reportajes, estaba checando como varios los tipos de suicidio, y entre uno de ellos decía que la persona que tiene el pensamiento suicida no lo manifiesta, lo reprime y se va a la contra, manifiesta una conducta de que no pasa nada o de totalmente alegría, porque con eso está tapando su dolor, porque es suyo y no lo manifiesta, ¿no? Una de las ideas que yo que estaba revisando es que el suicida no está buscando la muerte. El suicida lo que busca es quitarse el dolor o el sufrimiento que él siente. O sea, no está consciente de que el quitarse la vida, ¿no? Significa el que ya no existe en esta tierra, ¿no? No le da el significado a la muerte como es, sino lo que él está buscando es quitarse ese dolor que siente. Entonces, lo que hace es como querer quitarse el dolor, ¿no? Compensando con totalmente alegría, ¿no? Que hay un caso muy famoso del actor, ¿no? El que se me fue el nombre del actor, del que siempre hacía películas riendo. Robin Williams. Robin Williams, ¿no? Que él manifestaba totalmente alegría, ¿no? Él buscaba como dar alegría a los demás porque lo que hacía era como tapar parte de su Bueno, pero vacío, algo súper ¿no? importante es poder entender esto, ¿eh? Porque algo que podemos manifestar es dar alegría, Ajá. estar sonriendo, como el caso, por ejemplo, el de Linkin Park, no me acuerdo cómo se llama, ¿sí es él? ¿No? Del cantante del Linkin Park. Bueno, pero sí hay conductas depresivas Sí. previas y que sí son notorias, porque llegar así como de la nada, se suicidó y algo, no es real. O sea, una idea siempre se va a ver manifestada corporalmente en una actitud. Porque un pensamiento sí tiene que ver con ciertas actitudes. Entonces, aquí es como muy extraño el poder decir que un pensamiento, porque está en la cabeza, no se ve. Sí. Claro que sí se ve, porque tenemos sensaciones, tenemos emociones que lo reconocen, tenemos actos y comportamientos. Ajá. O sea, ¿qué hablo? Que acciones específicas y formas de llevar a cabo, que sería el comportamiento, las actitudes de cómo llevo a cabo esa acción, ¿no? Entonces, pero sí están sí. presentes. Aquí el punto es que yo he notado, o sea, esto que tú dices, en donde creemos que una idea no se manifiesta. Exactamente. Por ejemplo, ¿no? Una idea en la cual una persona pueda manifestar que hay crisis, hasta el lenguaje corporal lo dice, empieza a encorvarse, empieza a letargarse, por ejemplo, ¿no? Entonces, el cuerpo sí lo va a manifestar. Es que era, por ejemplo, lo que yo decía, ¿no? Cuando hay un estado depresivo, el sujeto deja de comer, porque no le da placer. Una de las principales formas de placer que tenemos es la comida. No le interesa el placer, no le interesa la satisfacción, entonces deja de comer. ¿Y qué pasa? Pues se muestra físicamente, cuerpo muy delgado, pasos muy lentos, aletargado, por lo mismo. Por eso es importante como poder identificar eso, porque por ejemplo yo estaba viendo un reportaje de las familiares de las personas suicidas y muchos de ellos decían, es que no había pensamientos, nunca lo mencionó. Verbalmente no mencionan el pensamiento, pero sí hay actos que manifiestan, pero no los alcanzamos a notar, porque decíamos, en la etapa de la adolescencia se da mucho la depresión, pero estos actos depresivos se normalizaron. Es normal que el adolescente se encierre en su cuarto, es normal que el adolescente no se bañe, es normal que el adolescente pase por crisis o por depresión. Entonces no se alcanzan a notar o no alcanzamos a identificar que esos actos que el adolescente tiene sí son síntomas de una estructura suicida.
Que algo que me gustaría también asentar es que la crisis es parte normal. Normal. De la salud mental, de la Ujú. salud emocional y de la salud física. Sin embargo, el poder entender que la crisis no es normal, aquí tenemos un problema. O sea, fíjense, no hablamos en la normalidad de bueno o malo Sí. de esto, pero es parte de la realidad que tiene el ser humano, la crisis, que es alusión a poder crecer, pero es un lapso de acomodo que tiene el ser humano en este choque de situaciones personales, situaciones sociales, situaciones ambientales, situaciones familiares, económicas, que está hablando en un constructo de una persona integral. A eso Sí. le llamamos crisis, ¿no? A ver, sí, te escuchamos. Sí, los escuchamos. Sí. Ajá. Hola, buenas noches. Tenemos una pregunta en este momento. Nos comenta Flores. ¿Los padres tienen que ver algo en estas intenciones? Sí. Bueno, en la intención específicamente, la intención es personal, pero sí los padres son un factor súper importante. Miren, algo que mencionaba ahorita, por ejemplo, como base, la depresión de situaciones suicidas. Bueno, la depresión, una vez, tengo un maestro que él me decía, la depresión es falta de presión. Depresión. Ajá. O sea, que el ser humano no alcanza a poder entender lo que es la presión, pero que cree que la tiene, sin embargo, no la tiene realmente la presión. Y entonces, esta falta de presión que necesita el ser humano, o sea, necesita ser presionado como para salir, en este caso vamos a presionarlo para desarrollarse, entonces, eso es lo que pasa. La falta de identidad tiene que ver con la falta de inhabilidades que puede tener el ser humano. Entonces, a mayor falta de conocimiento de sí mismo, mayor depresión tiene el ser humano. Voy a ir un poquito, porque vamos a ver más o menos lo que tendría que ser entonces esta depresión. Ajá. Pero no necesariamente, porque la depresión la vamos a ver en muchos trastornos de personalidad. Sí. Sería como la base de todos los trastornos de personalidad, porque tienen características Muy similar. depresivas. Siempre va a ser un rasgo de algún trastorno de personalidad o de algún trastorno de conducta, de algún trastorno de alimentación, por ejemplo, ¿no? Como un cuadro, presentar un cuadro depresivo previo, ¿no? Solamente para complementar un poquito lo que decía, en el 2001 la OMS, cuando da la definición de suicidio, dice que el suicidio es dice que es un pensamiento normal en la parte de desarrollo entre la niñez y la adolescencia, porque están pasando por una transición y que en esa transición están encontrando como un motivo. Entonces, la OMS sí dice o sí lo aclara de que el pensamiento suicida va a estar en el adolescente y en el niño, pero porque está en una crisis, ¿no? O sea, no dice va a ser normal que se quiera matar, pero sí es parte de la crisis que está viviendo en la parte de desarrollo, ¿no? Yo digo, bueno, se supone o dice que es normal, pero yo digo que se presenta porque no tiene las capacidades ni las herramientas para poder afrontar esta crisis o esta cambio, esta transición. El suicidio entonces tendría que es como el límite que tiene la persona para poder enfrentar ciertas situaciones. Ujú. En las cartas suicidas, lo que vemos mucho, ¿no? Yo, de hecho, di una conferencia acerca del suicidio y lo que yo veía en estas cartas suicidas es que decían, porque no pude pagar, ¿no? Tal cosa, me muero. Porque sufro mucho, porque no comprendo la vida, porque mis papás no me permitieron. En todas las cartas suicidas Sí. es un límite. A lo mejor para mí como persona, yo digo, bueno, 10,000 pesos, ¿cómo se pudo suicidar por 10,000 pesos? Yo no lo haría. Ese era el límite de la persona. ¿Cómo se pudo suicidar por amor? Ese era el límite de la persona. ¿Cómo se pudo suicidar por el sinsentido? Sí, no encontró sentido. Ese fue el límite de la persona. Entonces, lo que nosotros vemos es que el suicidio es parte no solo de quitar el dolor que sí produce el no poder encontrar un objetivo claro, llega el sinsentido, tu motivo, dónde estás plantado. Y yo creo que todos hemos pasado una parte de nuestro desarrollo
de no saber para dónde vamos, dónde Sí. nos vamos acomodando. Pero sí tiene que ver con esta inhabilidad de poder identificarse, no te vas conociendo. Entonces, hay mucho sesgo en nuestro desarrollo, que esto sí lo generan mucho los papás, o la sobrecarga, la sobreexigencia también, ¿no? En querer que estas personas sean mejores. Entonces, fíjense, ¿no? Lo que yo alcanzo, por ejemplo, a ver, es esta parte en la que nosotros podemos decir, bueno, una sobreestimulación de exigencia y demanda por querer ser aceptado, por querer ser mejor, o del otro lado, no saber ni qué eres. Sí, de hecho, esa parte en la que la búsqueda del sentido lo explica Viktor Frankl en el libro El hombre en busca de sentido, ¿no? Donde explica que cuando el ser humano pierde ese sentido, lo que hace es dejarse morir. Y que la gran mayoría del sentido del ser humano siempre es otro. O sea, que el sentido de mi vida se lo da a mi pareja, se la da a mi papá, se la dan mis hijos. Siempre mi sentido es hacia afuera. Y dice que cuando esa persona ya no está, mi sentido de vida desaparece. Entonces Exacto. ya no encuentro sentido. Entonces, una vez mi maestra me decía que el sentido siempre lo buscamos hacia afuera y debemos encontrarlo hacia adentro. Que el hombre busca mal, ¿no? Todo lo busca hacia afuera y tiene que hacer la búsqueda hacia adentro. Pero es que, bueno, no sé, yo pienso que con respecto a la pregunta que hicieron y lo que mencionabas, ¿no? Sí creo que es de cierta forma falta de presión, porque no sé, si haces como una investigación profunda, te das cuenta que desde tiempo más reciente, desde que hay tecnología más rápida, más de alta gama, se hacen más rápido las cosas, todo es más fácil, pero también los suicidios empezaron a aumentar. Claro. La tasa de suicidios aumenta en jóvenes, que son los que están ahorita inmersos en la tecnología. Pero también eso que yo lo que entiendo es que lo que falta es presión, porque como todo es fácil, Sí. ya no te cuesta trabajo esforzarte ni por comer, ni por nada. Pero además también cambiaron las situaciones para querer adquirir. Por ejemplo, ¿no? Ahora todo el mundo quiere fama, Rápido, cuerpo, rápido. ajá, y cosas materiales, ¿sí? Eso, cuerpo rápido, pero no pasar el Por el proceso, por proceso. ejemplo, de alimentación, lo que conlleva un entrenamiento, Disciplina, el todo. trabajo ahora que dicen, bueno, es que ahora trabajo en situaciones de ser youtuber y yo lo he pensado, yo digo, no, en balde todo el tiempo, bueno, ustedes no podrán desmentirlo, lo que hemos estudiado y pasado como para que alguien haya leído un libro y con eso ya da consejos completamente, digo, ¿no? Bueno, al final son consejos, pues, ¿no? Y entonces ya ahora la psicología también se ha querido deformar y situaciones de este índole, ¿no? Sin embargo, no es trabajo. El trabajo tiene implícito lo que significa presión. Esa Sí. es la clave angular de la presión. Ahora, la voluntad. La voluntad es poder retardar más la recompensa. ¿Sí, vamos? La recompensa y entonces poder tomar decisiones con base a eso. Lo que ahora sabemos nosotros, que la gente sin voluntad es personas que no son tolerantes a no obtener la recompensa inmediatamente. Ujú, Inmediatamente, ¿no? Entonces, algo que pasa con no saber tener presión es que obviamente son personas altamente impulsivas. Por eso yo decía, el acto suicida es un impulso agresivo. Exacto. Es ya. Una impulsividad. Pero es como dirían, ¿no? Te atrapa el pensamiento ahí Ujú. y lo ejecutaste sin pensar en lo que iba, o sea, en lo que sigue, Claro. que es, pues ya no estás aquí, ¿no? O sea, muchos adolescentes sí lo hacen, pero yo pienso, cuando te atrapa el acto, el suicida, el pensarlo, no ves ya no voy a ver esto, ya no voy a disfrutar nada más, solo fue que ya no quiero sentir o ya no quiero ver más esto, yo quiero descansar. Sí. Dicen mucho eso, Sí. es que me siento cansado, ya me cansé de la vida, ya me cansé de estar Es aquí. el límite. Ese es No el límite. lo puedo resolver de otra forma, no lo entiendo de otra forma, pero tampoco soy capaz de buscar otra forma diferente para poder enfrentar la vida. Entonces me quedo en lo cómodo,
me quedo en la zona de confort. Yo sé que mucha gente se va a molestar porque hoy en día yo he visto muchas campañas que defienden al suicida. Sí. Fíjense, Victimizan a la víctima. ahí va, ¿eh? No, yo no hablo de defender al suicida, yo hablo de enseñarle al suicida, parte del tratamiento es enseñarle al suicida a enfrentar los límites correspondientes, ya sea que los tenga mentalmente, físicamente o emocionalmente o socialmente, para que él pueda funcionar, que sea una persona resiliente, ¿no? Entonces vamos a enseñarlo, vamos a entrenarlo, vamos a darle opciones, vamos a ponerlo en situaciones de mayor crisis, que mayor tolerancia a la frustración, mayor presiones, mayor problemáticas pueda enfrentar, mayor resolución de problemas. Entonces, pero el suicida realmente, a pesar de que ha tenido condiciones, porque también sabemos que hay personas que han tenido condiciones, por ejemplo, me decían mucho, cuando han sido buleados, cuando han sido agredidos, cuando han sido víctimas de violación, cuando han pasado situaciones catastróficas como pobreza, como etcétera, también algo que yo sé es una condición social no te determina. Una condición ambiental no te determina, que lo decía, por ejemplo, ahorita con Víctor Frank, ¿no? Ujú. Están en la guerra, una guerra mundial, y entonces a esa presión pocas personas pudieron ser resilientes y sacar Y lo mejor de sobrevivir. sí mismos. Por ejemplo, el programa de Pilates se da en ese periodo también, pues, ¿no? En donde él empieza a fortalecer su cuerpo a través de movimientos para continuar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que poca gente ha podido trascender en estas situaciones de conflicto, pero es ahí donde se han dado las personas con mayor aporte humano que pueda existir, ¿no? Yo pienso que con eso de hacer resilientes, bueno, con eso Sí, nada más que termine. de hacer resilientes, sí es presionarlo. Y una de las primeras, yo pienso, una de las mejores formas de empezar a ser una persona resiliente es hablándolo. Claro. Ujú. Es hablando de la muerte, todos nos vamos a morir. Sí, es como feo y quizá es difícil de aceptarlo, pero todos vamos para el mismo lugar. Y algo que yo entendí o algo que yo vi es de que vas a estar hoy y mañana. No sabemos. Todo es incierto. Ajá, pero los que se queden, pues van a seguir haciendo sus cosas. O sea, Claro. se les llorará un día y al día siguiente todos tendrán que hacer sus cosas. Solo se va a recordar un día y ya. Pero si yo me quedo recordando que ya pues, no está, entonces no aprendí. No aprendí sobre esto que también a mí me tiene que dar carácter, que me tiene que dar también resiliencia, porque eso va a seguir sucediendo. Exacto, sí. Entonces, sí se generan pensamientos, conductas, intenciones suicidas, actos suicidas. A ver, bueno, vamos a dar paso a dos preguntas. Me ven con ojos de... Sí. Sí. Sí, adelante con las preguntas, compañeros. Hola, buenas noches. Tenemos otra pregunta de Marieta. Dice, ¿y qué pasa cuando te exiges demasiado? Trabajas mucho y aún así están tranquilos y deciden suicidarse por querer absorber todo. Entonces ahí sería falta de presión. En un caso así, ¿cómo se ayuda? Es que la presión te va a llevar a un aprendizaje y el exceso de presión te va a llevar a quemarte, por eso el síndrome de burnout, ¿no? Del quemado. O sea, es una sobreestimulación. Aquí estamos hablando de los dos polos, sí, ni muy, ni tan. O sea, ni nada de presión, ni extremadamente demandas y exigencias. Un aprendizaje o la presión de desarrollo tiene que ver que esta presión me va a llevar a poder comprender. Hay un aprendizaje, me va a dar una habilidad, un aprendizaje, voy a comprenderla y se convierte en una herramienta que me va a ayudar a poder vincularme conmigo. ¿Qué quiere decir? A poder tener la confianza o desconfianza porque conoce sus límites y conoce sus habilidades. Entonces dice, tengo este límite, híjole, le aprendo, ¿no? Tengo esta herramienta, la utilizo. Entonces, eso es una persona de voluntad, va a poder hacer este móvil. Sin embargo, sobreestimularme o sobrecalentarme en este proceso, vamos a lo mismo. De este lado tenemos una activación emocional no racional y del otro lado que ya me rebasó la presión, que la demanda, la exigencia, estoy lleno de cortisona, de noradrenalina, ¿no? Etcétera.
Entonces también voy a impactar a mi cerebro, voy a impactar a mi cuerpo, a contaminarlo y por lo tanto me va a desgastar. Entonces no estoy aprendiendo absolutamente nada, solo estoy corriendo Sí. y eso hace que tengamos un desgaste en todo ese proceso. Entonces, porque además creemos que dinero, la gente que tiene dinero es aprender. O sea, creemos que mientras mayor cantidad de posesiones, materiales y dinero tengan, hay aprendizaje. Hoy en día yo voy a repetir muchísimo. Hay infinidad de TikTokers, hay infinidad de personajes que son eso, personajes, no son personas, Sí. no tienen clara la identidad, solo son personajes y que creemos que ellos están aprendiendo mucho y que además son los que están instruyendo y educando a las generaciones que vienen en curso. Ajá, entonces, mayores patologías, mayores trastornos, mayores depresiones, mayores mutilaciones corporales, mayores mutaciones, porque así yo lo voy a llamar así, ya saben que este programa a mí no me importa, yo no tengo tabús, ¿no? Y eso es lo que está pasando, pero Sí. entonces estas personas no hay aprendizaje, no entienden nada, ¿no? Apenas veía un chico que decía, ¿cuántos libros has leído? Y decía ella, El Crepúsculo, creo, no sé qué, eso no es, o sea, bueno, ok, sí, pero ¿qué extracto tuviste de ese De ese libro, libro. ¿no? O sea, ¿cómo lo aplicas en tu vida diaria? ¿Cómo lo haces? Y realmente la literatura, por ejemplo, que ahí se maneja mucha presión, la gente no lee. Ahí hay presión en la lectura y no lee. Entonces, ¿cómo va a tener alternativas de resolución de problemas cuando su mente solo comprende muchas cosas básicas? Dolor es igual a sufrimiento, así como, ay, sufro, no puedo, sufro, quiero, demando, exijo, no puedo, ¿no? Es Ujú. todo el tiempo, o quiero y puedo, lo logro, soy muy chingón, ¿no? Y todo esto te ponen dos polaridades totalmente diferentes. Yo ahorita también veo chicos que dicen en la parte de decir, se ven vete al espejo y cambia toda tu programación y di, yo puedo, yo valgo, yo tengo, ¿no? ¿Qué vales? ¿Qué tienes? ¿Qué puedes? O sea, qué sencillo sería el mundo de poder decir eso. Claro que sí, lo que yo me digo va a tener un impacto a nivel molecular, por supuesto, Ujú. ¿no? Pero tiene que venir de la mano con la práctica. Pero tiene que venir acompañado de una práctica, ¿no? O sea, ok, sí, pero demuéstralo. ¿No? O sea, Sí. no nada más es decírtelo todas las mañanas y buenos días, amor. No va a pasar así, no es tan sencillo, ¿no? Entonces, o sea, realmente la sobreestimulación y la baja estimulación te va a ocasionar lo mismo. Es un límite, es la parte limítrofe. Cuando hablamos de esta parte limítrofe, es una parte deformada en el ser humano. Es que, como dices, está hasta de los dos lados, ¿no? O no tiene nada de presión, o tiene demasiada carga y se va a quemar, Claro. y no tiene un momento también de descanso, Ujú. que sí también, y ahí tendríamos entonces que ver por qué no quiere descansar, como dices, ¿no? Fugarse. Porque, Pues es la Ajá. actitud, ¿no? Porque cuando lo haces en busca de aceptación del otro, eres capaz de quemarte o de no hacer con tal de ser aceptado. Pero cuando lo haces con la actitud de aprender, no se vuelve quemado. Lo que pasa es que al momento de aprender no hay recompensas, hay exactamente. aprendizaje y el aprendizaje no es Me una gusta. No es una recompensa. recompensa. Entonces, en esta cultura se ha dado muchos malos conceptos realmente a las prácticas diarias humanas. Entonces, decir, tengo un aprendizaje, es ¿qué voy a obtener de él? Yo ya soy licenciada. ¿Qué voy a ganar? Denme un carro, denme una casa, denme un título, denme esto, ¿no? Y la verdad es que el título es una parte social que te lo dan para que tú tengas un papel que te avale, pero que el conocimiento, no, yo conozco muchos psicólogos que no lo son. Tienen el papel, pero no lo son. Discúlpenme, pero no lo son. no hay práctica. ¿No? Ni conocimiento. Yo Ni les pregunto qué es conocimiento. conducta y ni siquiera la entienden. Solo lo memorizan y me lo explican, pero no lo entienden. Repite, ¿no? Claro, se Llega vuelven la- repetidores nada más de otras cosas. Información. Por eso es que hoy en día no se quiere, no hay reformulaciones de teorías, ujú, no hay reformulaciones de, estamos con teorías como muy de otros tiempos, pero ahora nada más hay reformulaciones de cambio de conductas específicamente. Pero a ver, ok, sí, tú TikToker, ahora abre una teoría acerca de eso, ¿no? Y son sus... Es que eso significa presión. Eso significa presión. Y a ya ver. no. Piensa, estructúralo. La mente tiene que estructurar cosas, ¿no? Y ahora piensan que hacer un
no sé, un videíto ahí que te hace mucho reírte, porque además eso es como todos los videos están llenos para hacerte reír y quererte fugar del dolor. Es que como es rápido te atrapa, pero y yo lo he comprobado. Por ejemplo, yo donde estoy hay muchos chicos y yo los veo que se la pueden pasar 2 horas, pase y pase y pase y pase y pase y pase y no ven nada, no ven nada al exterior, pero sí se nota la descarga de placer que sienten al estar viendo todo el tiempo, ¿no? Claro, Y la recompensa, el no es que gusto. vean algo que los haga Nutritivo, pensar, sí, no, la verdad es que no. Pero se meten tanto y los atrapa tanto que como volvemos a lo mismo. Ese es lo que ha hecho efectivo a TikTok, ¿no? Que puede ser en 5 minutos y al siguiente igual y sientes como si no fuera mucho tiempo. Pero cuando ya lo pones en tiempo más en práctica, son 2 horas. Hay un libro que se llama Psicopatología del adolescente y este manifiesta algo súper importante. El adolescente quiere el resultado del adulto o la recompensa del adulto, pero sin haber pasado la práctica. O sea, eso es lo que manifiesta, ¿no? Que el adolescente patológico es aquel que quiere las cosas, ganárselas, pero no sabe cómo hacerlas. Hoy en día la educación está muy decadente en ese proceso. Los papás dicen, yo no quiero que seas como yo, quiero que seas un empresario, pero no sabe cómo instruirlo para ser un empresario. Bueno, ahora, las empresas no son hacer TikTokers, no son hacer sketch o sea, no, o sea, por ejemplo, ahorita nosotros nos aventuramos a hacer un programa de YouTube porque la verdad es que vemos que la información se está yendo muy decadente y somos de los pocos que vamos a iniciar en reformular esto y no caer en ese mercado. Me ha costado trabajo, te voy a explicar un poquito por qué, pero lo hemos estado tratando de hacer. Ajá, pero comunicólogos, las personas que realmente se dedican a esto, claro que les enseñan un timbre de voz, teorías, ¿no? O sea, pasan por un proceso realmente que nosotros ahorita, no lo tenemos, ¿no? Yo he visto mis propios programas y yo digo, ya me toqué aquí, ya hice esto, ¿no? O sea, yo no tuve una instrucción para poder ser o dar una conferencia de este nivel, un programa, ¿no? O sea, yo la verdad no lo tengo la instrucción, yo solo soy psicóloga, pero no me presento como tal y trato realmente, sin embargo, nos ha llevado a investigar y a buscar esto, ¿no? ¿Cómo no escupes en un teléfono, ¿no? En un, ya ves, teléfono, micrófono. Sí, ¿no? escupir un teléfono es ¿Cómo como pones la complicado. foto para que no salgas toda flasheada? No sé, pero hemos estado y buscando expertos para que nos vayan asesorando, pero no es lo mismo. O sea, realmente no es lo mismo, no vamos encontrando aprendizaje. Sin embargo, yo no estoy viendo TikTokers o buscando información de cómo ser más estúpido en la vida. No, o sea, yo no pagaría a alguien para que, ay, a ver, enséñame. Yo puse en las redes sociales, puse una foto, Hablemos Sinceramente ahí, una foto de una corredora que yo quería subir y realmente quería yo escribir acerca de lo que significa el inicio en cada proceso que nosotros tenemos. Se me fue de ahí porque alguien me comentó y me dijo que lo puse ahí, lo manifesté y puse, oye, me puso, ¿sabes qué? Es que tu foto no está editada. Y le dije, ok, no, ponle esto, ponle aquello, que se vea, que captes a la gente, que le guste. Y le digo, pero es que eso no es mi foto, o sea, mi foto, Ya no, dejó pues de entonces ser ya tu no es la foto. realidad. Le digo, ya tú quieres que yo ponga otras cosas. Me metí a ver en internet, ¿no? Cómo hacer llamativo y entonces vi un curso de TikTok and Reels, esto, aquello, lo otro, y todo era, no afrontes el error, Sí, esconde la tapa. realidad, vende lo que no existe, solo la belleza. Solo lo que deslumbra al ser humano, ¿no? Muchas luces, muchos colores, mucho esto. Y yo digo, no, entonces, ¿qué es lo que no se vea triste, ¿no? Y si es triste, por favor, que venda y lucre, porque se tiene que ver todo derrotado y que la tristeza se note artística, ¿no? Yo me he tomado fotos artísticas en mi tristeza y yo no salgo No así. se ve así. O sea, toda desgarrada. Sinceramente, yo soy bien chilletas, pero yo no lloro así. Yo no lloro así. No, o sea, no, pero eso es lo que pasa. Yo no me enojo y estoy, no, o sea, realmente no. Uf, no me agarren enojada, ¿no? No, Pero eso es lo que eso está sí no. pasando actualmente en la parte del suicidio. Porque yo entré en crisis. Yo empecé a sentir
yo lo sentí, empecé a sentir esta sensación de ay, chis, ay, qué difícil. Me sentí presionada, pero no una presión interna de aprender, sino una presión social de aparentar, como que estoy fuera y desfasada de la mercadotecnia y de todo esto, pero entonces dije, yo ya no voy a vender realidad. Y sentí ese vacío de no poder cumplir con mentiras. Y además, la crisis de eso que yo no soy. Dije, ahora tengo que vender falsedades para vendedora de humos, ¿no? Sí. Para entonces, ¿qué es lo que quiero dar? ¿Qué es lo que quiero mostrar? Y sí, efectivamente, puse eso, lo publiqué y tuvo 13 reacciones nada más, ¿no? O sea, como me vale madre, se lo pasaron así, ¿no? Pero subo una fotografía de repente yo, arreglada, ¿no? Así, arreglada. Y no soy ay, no sé cómo se llaman estas TikTok. Bueno, yo no soy de esas que andan enseñando ahí voluptuosas, pero pues por lo menos tuve 30. ¡Ah! No, o sea, pues, y noto Doble. esto, o sea, lo noté así y realmente estoy pensando muchas cosas, ¿no? En esta temporada en que además es una herramienta, las redes sociales, y cómo que se queden en herramienta y no que te lleven a dispararte más depresiones, más patologías, más deformaciones, y por lo tanto que el resultado sea, no puedo sostenerme en esta vida, no sé qué, y prefiero mejor tomar esta pulsión, ¿no? Que tú me manifestabas. Es que yo pienso que, por ejemplo, el tema es que hay que hay atrás del suicidio, y volveríamos a lo mismo, que no hay presión a las personas ya cada vez la tienen menos, todo es muy rápido, todo es muy fácil, todo es una mentira, la gran mayoría. Quieres triunfar en las redes sociales, modifica toda la realidad, ¿no? Todo, pone 1000 de filtros y engaña con unas cuantas frases. Una frase de un filósofo que dijo hace mucho tiempo que tú y ni que ni sabes entiendes, si lo dijo. No, porque yo ya no está sabía. bien manoseada, ¿no? Habla de proceso sin aplicarlo, ¿no? Y ahí También, pon ¿no? tus frases célebres de Sí, y el además proceso, eso, ¿no? Y yo la lo sentí oruga, cuando ¿no? yo estaba triste. ¿De qué? Y como si todos tuviéramos que Entender tu enterarnos tristeza, ¿no? tu Sí. tristeza, Me pues ese es presionó tuyo, mucho. ¿no? ¿Cómo? ¿Ya terminaste? ¿Cuántos libros has leído? ¿Cuántas veces? ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora es? Y entonces no es cierto. Hablas de terminar un proceso como si siquiera has pasado por la abstinencia de la adicción, ¿no? Tú ni siquiera empiezas tu proceso y ya te avienta las frases célebres de entendimiento. Es cuando te das cuenta que no has entendido, solamente estás poniendo una máscara, ¿no? Ante la sociedad para buscar aceptación, pero no eres tú mismo. Claro, No. yo he tenido personas que, por ejemplo, externan, ¿no? Que trabajan, apenas tuve el contacto con una actriz, ¿no? Y entonces me impresionó mucho porque ella hablaba también de su depresión y yo la notaba cómo estaba ella, ¿no? Y entonces pienso en cuántas veces por aparentar, o sea, quiere decir que nos estamos encasillando en buscar muchos personajes porque nuestra identidad está perdida. Sí. O sea, muchas más, sí, personalidad viene de la palabra person, que significa máscara, Máscara. ¿no? Pero, por supuesto, una máscara como una herramienta. O sea, puedo hacer esto también me ayuda, también puedo hacer esto, ajá. Como esta persona en la propuesta de los eruditos que pueden hacer infinidad de cosas y no la máscara desde ocultarme, no la máscara en poner, no como la herramienta, sino como el ocultarme, el no soy esto, pero me lo pongo, tampoco soy esto, pero, y entonces, mientras más máscaras he construido en mi defensa, más alejado realmente de mí. Entonces la gente no encuentra el sentido a nada. De hecho, no lo llena absolutamente Nada. ni al adolescente ni al adulto. Y hoy en día que he visto tanto niño berrinchudo, ¿no? Que ahora les hablamos y tratamos de clasificarlos para que no suene tan agresivo. El mundo nunca había sido tan agresivo hasta que te lo vendieron un día. Llueve, maldita sea. Qué agresión de Hace esta mucho lluvia. calor Hace ahora. mucho calor. ¿Eh? O hace mucho calor, Mucho calor. Ya sé, entonces te quejas. O sea, o llueve mucho o hace mucho calor. y nunca habíamos sido la situación en que la sociedad es tan agresiva hasta en estos inicios. O sea, en las guerras realmente había agresión y ahora te agrede cualquier cosa de otra persona. Yo digo que enferma, no agresiva, enferma. Ah, bueno, Cada sí, porque vez la está- agresión es sí. natural también. Cada en vez el está ser más humano. enferma. Ahí vamos a, sí, La vamos a violencia, definir un entonces poco hablamos lo de que es la violencia, no violencia de y la agresión. agresión. A ver, explícanos la agresión. Sí, porque yo ya me andaba yendo también. Sí, Sí, porque- es cierto, la agresión. Es que yo pienso en eso, ¿no? Porque
Incluso no sé si llegue a irse a un punto de ver que el suicida es suicida por el exterior, ¿no? O sea que Porque es culpa de que la por- sociedad... pero entonces sigue estando en el mismo punto de que los culpables son los otros, yo no he resuelto, pero como no quiero resolverlo, sigo culpando a los demás. Claro. La sociedad sí está enferma, la verdad es que sí. Sí, es Una vez, sociedad este, patológica, somos Ajá. que también lo decía enferma. Durkheim. La sociedad Desde es ese entonces patológica. ya hablaba de una sociedad patológica y hasta hoy. Y sigue en aumento, o sea, volveríamos, no sé, podemos checarlo muy fácil, ¿no? El DSM era así, ahora ya es así. Y ya tiene un manual para interpretar el mismo manual, ¿no? Ah, sí. Sí. Entonces cada vez hay más trastornos, Claro. van aumentando y van Que además tú aumentando. los lees y en todos encajas. Apenas veíamos un video, ¿no? De un chico chica, ¿no? Que hablaba sobre su clasificación de su propia sexualidad, de su propio género y su propia identificación. Entonces ya no eres hombre y te gustan las mujeres. Ya eres hombre, pero no te identificas con tu sexo, pero tampoco te gusta tu sexo, pero te gusta el sexo. Ah, ¿no? Y hay una deformación tanta, ¿no? Tan grande, ¿no? Ya el ser humano perdió su esencia que ni siquiera se identifica, Es que ni en su después naturaleza. del no poder encajar y que llega esto al suicidio, sí se han dado estas, no sé qué soy, no encuentro mi identidad encuentro. y también se generan más personajes. Por eso la diversidad de estos géneros que no, yo difiero mucho de eso también. Sí. Sin embargo, también pienso en una vez que esto tampoco los llene, que tampoco los haga encajar, que tampoco esto, la solución buscar otra es cosa. el suicidio. O El sea, suicidio. prácticamente cualquier trastorno puede llegar al suicidio. Sí, y o sea, O al homicidio, decía dado caso. el maestro Jorge, sí, los adolescentes pasan por un periodo, el duelo, la pérdida de ser niños y entrar a la adultez y están en ese trance, están a la mitad, ni terminan en ser niños, ni terminan en ser Inician a adultos, ser ¿no? O adultos. bueno, no inician a ser Inician. adultos, pero también tasas de suicidio o rondan desde los 25 hasta los 30 y tantos, o sea, ya no son tan adolescentes tampoco, y ya han tenido incluso hasta familia, ¿no? Hay casos de suicidio de mujeres en los que ya tenían hasta familia y se llevaron también hasta la familia, ¿no? Se llevaron a los hijos. Y esto ha ido aumentando. No sé, algo que yo noté como importante es que la tasa de suicidios de los hombres se mantiene. Y lo que antes las mujeres era menor, pero poco a poco va alcanzando el mismo rango. Los estereotipos y las demandas ahorita con las mujeres han incrementado. Pero Más, también aumenta el grado de enfermedad, ¿no? Enfermedad. Claro. Y Sí, eso es lo que vamos. Te venden estereotipos ahora como mujeres y de por sí antes ya teníamos, ¿no? Menos. Ujú. Ahora, del otro lado, es que queremos empatar y sobrepasar al varón y entonces ahora me veo obligada a cumplir más estereotipos y todos son materiales y físicos. Decía Rodríguez Manzanera, ¿no? Que en el suicidio se presentaban varios fenómenos. Uno de ellos eran las esferas cognitivas que se iban presentando conforme la etapa de desarrollo. Decía, en el niño la tasa de suicidio es muy baja porque no hay presión, ¿no? Porque su presión es entregar una tarea. Pero cuando llega la adolescencia su presión aumenta. Pero la Cuando presión- llega la adultez aumenta la presión. Pero aquí vamos a algo bien importante, ¿no? A ver, definamos presión. Estamos hablando de presión y me llega esta duda. La presión es la piedra angular del crecimiento de una Sí. persona, ¿sale? Ujú. Un niño tiene tanto igual de presión que un adulto. Sí. Porque en su es etapa. la En su presión etapa. de la realidad. Lo que genera esta deformación es la demanda social. Porque hay una presión de la realidad, de la naturaleza. Sí, lo que tienes que cumplir. Desarrollarte, Ujú. cumplirlo y así. Pero lo que nos está contaminando es la presión social de Social. demandas y exigencias inventadas. Exactamente. Es que, por ejemplo, No en está dentro de la en realidad. ese sentido, nada, nacemos y nada sabemos, todo lo tenemos que aprender. O sea, nada se nos da, todo lo tenemos que aprender. Y eso mismo ya te va a generar presión, porque entonces el niño quiere ya después aprender a comer por sí solo, tiene que tener la presión necesaria para empezar a utilizar sus manos Claro. y controlarlos, porque incluso hay un tiempo en el que el niño pues no controla ni las manos, ni los pies, ni la Nada. cabeza, No hasta controla su hasta que cuerpo. va alcanzando el control, por lo Una menos de las presión corporal. extremidades. Y De ahí hay desarrollarse. presión. Exactamente. Ujú. De lo que tiene que conseguir o aprender en su edad, propia Sí. de su edad. Y en cada etapa lo mismo. Yo definiría como la presión de esa forma. Claro. Y aquí algo bien importante. La presión siempre va a tener una distensión, Sí. ¿no?
Entonces, presión, lo que tú decías, y luego la distensión, o sea, la calma, ¿no? El que tenga que bajar esos niveles de estrés, porque, de hecho, cuando tú resuelves algo, ahí baja los niveles de estrés y de cortisol. ¿No es así? Sí, sí. Porque ya lo resolviste. Entonces, baja. Aquí el punto es que yo no resuelvo, quiero tapar, no resuelvo, quiero tapar, no encuentro respuestas, no encuentro nada que me calme. Y entonces, esa es la problemática. Me estoy contaminando cada vez más, mis pensamientos son más catastróficos, son más confusos, me separan más de mí, mis situaciones emocionales se están deformando completamente y esto hace que me contamine, con estas hormonas también, que están contaminando mi cuerpo, enfermedades, en deterioro también para mi cuerpo, y acciones, porque me vuelvo torpe al poder interactuar con otras personas, porque la relación está rota conmigo. Entonces, al tener una relación rota, yo también experimento esto. Yo recuerdo mucho una situación en mi propia vida en depresión. Recuerdo que yo preguntaba, mamá, ¿qué hay después de la nada? ¿Cómo se ve la nada? Mamá, ¿cómo se ve el transparente? Y me decía, cierra los ojos. Y yo veía negro o blanco. Yo decía, chinga, no es transparente. La madre, ¿cómo se ve el transparente? Y era una situación que yo muy chica me generaba estos conflictos donde yo me preguntaba todo. Pero no hubo alguien que me asesorara en ese momento y que me dijera, búscalo. Porque además mi mamá en ese entonces pues no había como que terminado la secundaria, creo, la terminó nada más, la prepa no, pero que ella tampoco había entendido nada, o sea, porque uno va cursando pero sin entender ni madres, ¿no? Entonces mi mamá me decía, yo no lo entiendo, no, pues pregúntale allá. Llegué a la preparatoria, con estados horribles depresivos, los míos, y entonces cada vez me sentía más vacía. Hay un vacío que se tiene que cubrir por habilidades, y hay un vacío que te da la movilidad. Pero cuando este vacío, que no se cubre con habilidades, sigue comiendo, incrementando, no se llena, entonces se va unando a este. Y este vacío sigue deformándose, porque no te da respuestas. Y hay un vacío que no se llena, ¿sale? Que ese es el que también te quieres quitar, pero ese vacío no se llena, ese vacío es esto. Yo para poder moverme de aquí a donde está Jorge necesito un vacío. Imagínense todo el tiempo estar. Entonces, ese vacío es necesario en el ser humano. Pero este que me está jodiendo, este que me está lastimando, es ese vacío que yo no cubrí con habilidades, con pensamientos. Porque además, fíjense, una idea, ¿no? Cuando nosotros tenemos una idea, un pensamiento, por ejemplo, no quiere decir que o sea, yo una vez le decía a mi maestro, yo pienso, y me dice, ¿tú piensas? O sea, realmente los procesos no son de pensar. Hoy en día no se le enseña a una persona a reflexionar, a planear, a anticipar, a deducir. Somos imitachangos. Pero realmente no está ese nivel. Digo, como esta chava que decía, es que yo leí El Crepúsculo y, qué chido, ¿no? Ok, ¿qué análisis tienes de ese? Pero ya es, o sea, ahorita, por ejemplo, yo estoy leyendo un libro que es es Agustín Lajes, creo que se llama. Es impresionante la forma en la que él expresa, ¿no? Todo lo que dice y habla de esta cultura de personas idiotas. Así literalmente dice su libro, que somos idiotas, ¿no? Y lo expone muy bien, ¿no? Pero ese, y tiene otro que también me voy a chutar, que voy a leer, pero que es lectura compleja, o sea, no es como tan sencilla de poderla captar, pero así tú lees el libro de Freud y no es lo mismo que poner un video de YouTube. Sí. ¿Verdad? No, lean un libro de Freud y ya también confunde, complejo. Pues, ¿no? Por eso salió el libro para principiantes, ¿no? Para entender a Freud. Freud para principiantes. Ahí nos damos cuenta que nuestro nivel de pensamiento está muy limitado, y eso es lo que produce que esa pulsión de querer, esa pulsión de quererme morir, ¿no? La pulsión de muerte, diría que Freud, te ¿no? debe llevar a eso, porque entras en confusiones o sea, si te quedas en estados de vacío ¿y qué hago aquí? Crecer, desarrollarse, morirse, comprar tu carro, esto, pero queda ese vacío también de no saber qué eres. Porque aunque tú tengas más adquisición monetaria, no tienes nada. Dice Facundo Cabral en una canción que él es más rico, ¿no? ¿Que quién es más rico? ¿Si el presidente o él?
Y él explica, ¿no? Que el presidente pues no puede salir a la calle ni ir a ningún lugar, pero él puede ir a un supermercado, hacer sus compras y regresar y sin problema. Que quién era más rico, ¿no? Yo siento que sí, así, parecido, Sí, ¿no? yo siento al mercado. A ver, una pregunta, por fin. Somos más ricos. Sí. Ok, tenemos otra pregunta. Es de Guadalupe Hernández. Dice, cuando a alguien le llega el sinsentido, ¿cómo se detiene para que no llegue al suicidio? No, es que no hay que No. detenerlo. O sea, primero hay que analizar por qué llega el sinsentido. El sinsentido es un aviso maravilloso en el ser humano que te dice, hace falta que resuelvas algo, te hace falta encontrar algo de ti, ¿no? Hace falta completar algo de ti. Entonces, esa es la parte de que el sinsentido es para ayudarme a reflexionar todo lo que he estado haciendo, un análisis de todo lo que he hecho en mi vida, qué me lleva hasta aquí, hasta ese sinsentido. Ajá, hacer esa evaluación, pensar, no nada más es sentir, pensar, analizar para saber de aquí qué es lo que no me gusta de mi vida, qué es lo que me ha costado más trabajo, qué es lo que sí me gusta, qué es lo que se me ha hecho más fácil, cuántas habilidades tengo en este momento o cuáles no las tengo y ponerme a trabajar sobre ese proceso, sobre ese camino. El sinsentido te lleva a esa alerta de a ver qué está pasando en tu vida. Entonces, ¿cómo me lo voy a querer quitar? De hecho, no. No es Aquí el quitarlo. problema de quitarte el sinsentido es quererlo compensar, taparlo con cualquier cosa, con pastillas, Yo con creo que- parejas, con lo que sea, ¿no? Yo creo que queda planteada de otra forma su pregunta, ¿no? Sería el ¿cómo querer detener mi vacío me lleva al suicidio? Sí, querer detener mi ¿Tenerlo? vacío me Me lleva lleva al al suicidio. suicidio. Es que precisamente hace eso, que yo me quiero quitar el sinsentido, Claro. cometo el suicidio. Cometo el suicidio. Por eso Por- decimos que es un estado de confort, o sea, es un estado de si no encuentras respuestas, sal y búscalas, pero el suicida lo que tiene es una característica de retraerse, de estar en esta posición. Sí sabemos que es dolorosa la vida. Por ejemplo, yo puedo decirlo, ¿no? Cuando yo me encuentro al maestro, yo le decía, pues es que yo no le encuentro sentido a nada, ¿no? Para mí nada tiene sentido. Le decía, pues es que me da igual si estoy vivo o estoy muerto. Ajá. Y él me dijo, pues entonces puedes hacer lo que quieras. O sea, nada te va a detener, ¿no? Muérete. O muérete, porque sí. también sí me dijo lo mismo, muérete o haz las cosas. Pues Ajá. si no tienes miedo a estar vivo o a estar muerto, pues nada te puede detener, ¿no? Puedes hacer todo lo que quieras. Y dije, cabrón, sí es cierto. Entonces, ¿por qué no ser productivo? Ajá, ¿no? Y ya fue que me dijo, pues Porque, entonces pues, quédate. ahí sí hay un juicio de valor ahí ya, ¿no? Ya aplica el juicio de valor y eso sí ya no te conviene. Porque lo que yo quería era que me dijera, no, quédate, no hagas nada, tranquilízate, así. lleva un Pero caldito no de me dijo lo mismo, ¿no? Lo que me dijo, pues entonces haz las cosas. Claro. Yo siento que de esa manera se rompe. Decía Dios, párate y anda. Toma el dominio de tu vida, ¿no? O sea, si tú eres el que tienes el problema, ¿cómo empezarlo a hacer? Ahora, la gente dice, es que ustedes son afortunados porque nacieron en casas de oro, porque sus papás son menos nocivos que los míos, ¿no? Porque yo he escuchado historias de este tipo y casi se quieren venir a comparar con mi vida cuando yo doy una terapia. Le digo, a ver, no, yo te voy a contar mi historia trágica para que veas y tampoco me voy a dar los golpes de salir triunfadora, invicta y maravilloso y todo eso que yo fui, voy a lucrar con el dolor de decir, Sí. porque yo pasé todo esto, hoy yo soy y reconozco. Eso Porque eso las es mujeres ya reconocimiento al facturan. final, ¿no? O sea, no. ¿Por qué? Porque del dolor hemos lucrado tanto en donde creemos que mientras más sufres, fíjense, no del dolor, sino del sufrimiento, que es la deformación del dolor, mientras más sufro, mientras más vendo mi sufrimiento, entonces la gente aplaude más así de, wow, no, esta sufrió y mira lo que ha logrado, ¿no? No tiene que ver con eso. Mientras más dolor hemos nosotros tenido, es porque no sufrimos. Ujú. O sea, el dolor es el acompañante que nosotros tenemos dentro del desarrollo. El sufrimiento es el que acompaña a la gente patológica, o sea, que no quiere desarrollarse. Ahí podemos distinguir la diferencia entre cuando yo estoy sufriendo, quiere decir que cuando yo ya no puedo hacer, el dolor me deja hacer. El dolor me deja hacer, a pesar del dolor yo sigo caminando. El sufrimiento es el que ya no te permite continuar. Entonces, cuando tú ya no buscaste ayuda, cuando tú ya no buscas, por ejemplo, vamos a suponer,
este canal está diseñado para dar información. No hacemos chistoretes, no bailamos reggaetón. Bueno, no sé si ustedes bailen, ¿verdad? Pero yo digo que no. ¿O No. sí? No. Porque me van a deprimir. No, no es cierto. O sea, no te imagino bailando reggaetón, ¿eh? Pero, o sea, vamos a esta parte en la cual no hay mucha gente viendo los videos de personas que hablemos sinceramente, a menos de que editemos los videos y algo pendejo tenga que resultar o algo chistoso tenga que salir. Y entonces es así como vamos a captar la atención de la gente. Qué triste. Eso es triste, ¿no? Que tengamos que hacer como estos movimientos para que la gente pueda escucharnos, porque esto no es agradable. Pero no sé, yo también creo que más vale tener 3 y con 3 hacer las cosas que tener 20, 25, Claro, 30, a nosotros 50. nos vale madre. Sí. El problema ahorita que lo que decían es, o sea, la gente que dice que quiere ayuda, que quiere respuestas, porque no está, porque no va a terapia, porque no estudia, porque no lee. Es que, por ejemplo, en ese sentido también yo veía una de TikTok que da como recomendaciones psicológicas, pero no es psicóloga, ¿no? Y Ah, decía que tomar terapia era un lujo, ¿no? Sí. Que no muchas personas se pueden dar. Ah, Y sí. dije, no es cierto, cabrón. O sea, hay veces que, por ejemplo, luego yo atiendo a personas y no les cobro. O ellos me dicen, maestro, es que no tengo. Y yo les digo, pues aún así ven. O sea, yo no te estoy pidiendo que me pagues, ¿no? Ven. La gente es huevona. Pero aunque les digas ven No y van. no pagues, No no van. van. No van porque Y te además ponen también justificaciones después. El Es que ni punto para es- el pasaje tengo, ¿no? O sea, la, no es real. la gente no quiere cambiar, quiere que No. le resuelvas. Totalmente diferente la gente que quiere cambiar. Está dispuesta a lo que sea. Tocó fondo. La depresión es eso, ¿no? La depresión es ya llegar al momento de decir, o te va a acorralar en tomar la decisión de cambio, y por eso es un momento maravilloso, el programa de AA lo dice, ¿no? Tocar fondo, ese momento de depresión en donde ya no tienes vuelta para Sí. atrás, ¿no? O buscas el cambio o te mueres. Sí es una batalla contra la vida y la muerte. Es que, por ejemplo, en ese caso, es verdad, ¿no? Nosotros los AA conocemos la soledad, pero la soledad de estar en un cuarto encerrado sin querer saber más del mundo, porque todas las opciones se acabaron, Porque no hay eres nada. mamón, porque no quisiste tener habilidades, porque te faltan habilidades sociales, Porque te te faltan habilidades de justificas y te llenas de queja, comunicación. ¿no? Por eso eres mamón y te prefieres encerrar, ¿no? Te faltan habilidades de comunicación, te faltan habilidades hasta de decir, hola, muy buenas tardes. Pues claro, ¿no? Pero es más difícil enfrentar cuál es mi inhabilidad, y es mejor decir, sufro depresión y me tengo que encerrar en un cuarto. ¿Qué Es que- piensan? ¿Ya se enojaron? Es que esa es la, No, la- es que la yo también soy justificación mamona. del Yo llegué con esa depresivo, ¿no? depresión. O sea, el depresivo justifica su inhabilidad culpando al otro, pero en esa justificación lo que busca es culpándose a que sí le mismo. refuerza, ¿no? O O sea, culpándose a sí mismo. lo que busca es que le resuelvan, que no hagan nada y que además sigan acompañando su idea de que pues, él ha sufrido mucho, ¿no? Lo que decías, ¿no? Sí, aquí Yo hay- buscaba que me dijeran, sí, cierto. Hay mucha ¿no? sociedad de acompañamiento de Exactamente. ideas así. Apapachar, Apapachar. de complicidad. Sí, volveríamos a lo mismo, de que no te presiona. Yo cuando di la conferencia del suicidio, yo les decía que el suicidio, los suicidas pues, son gente con muchas inhabilidades. Y ellas me decían, hay gente muy talentosa. Un talento no necesariamente es una habilidad. Un talento puede ser una fuga, puede ser una maña que esa persona utilizó como una defensa, pero no tiene nada que ver con una habilidad y con el aprendizaje. Puedo tenerlo, ¿sí? Es que el aprendizaje se ve en los niveles cognitivos, emocionales y de acción, ¿no? Y además y obviamente te ayudan para la implementación social. Y un talento puede servirte para ti mismo. Yo pinto para mí, para desestresarme, soy talentoso, pero puede no ser una herramienta, me explico, para enfrentar la vida, solo para expresarme, ¿no? Entonces, un talento puede ser expresión, una expresión realmente, y que sí se puede llevar una habilidad, puedes sacar dinero, puedes con eso ayudar a las personas con tu talento, porque hay otras personas que se van a unir a tu talento, pero no siempre es un talento, es una habilidad, ¿no? Entonces, esta chica me decía, son personas con habilidades, yo le explicaba esta parte, le digo, no es lo mismo.
Yo no lo veo desde la misma forma. Y me dice, pero son gente también que han sufrido mucho. No siempre. Sí, claro. Bueno, sufrimiento sí. Me queda claro que la base del suicidio es el sufrimiento, No el dolor. Sí. ¿no? El dolor. El Entonces, lo que nosotros tendríamos que buscar con la gente suicida es que puedan vivir con su dolor, que acepten su dolor. Ajá. Yo tengo personas que me dicen, me quiero matar porque no soporto ver, no estoy con mi pareja y ya no soporto esto que siento y por qué nuestra relación ya no funcionó y por qué mi relación, la extraño, ¿no? Y yo digo, wow, cuánto martirio, pobre hombre, ¿no? O sea, cómo sufre con esta situación. Y entonces a veces me dan ganas de no vivir, de no comer, de no morirme, ¿no? Aquí están las ideas, pues, de este berrinchazo en el adulto, yo quiero que ella esté conmigo, o sea, no quiere. Yo quiero que funcione, pues ponte a hacer algo para que funcione. Por ejemplo, ahorita la abstinencia, ¿no? Para poder reparar y observarte, pero no, la gente no quiere eso. O sea, son estados de ansiedad a los cuales uno se va enfrentando también, en donde ya no quiere resolver. O sea, es a lo que vamos. ¿Cómo lo vas a ir resolviendo? Es que entonces el pensamiento suicida o el suicida Ajá. tiene esta postura o estas ideas suicidas porque no resuelve o porque hay algo que no ha resuelto, que necesita resolver, propia de su vida. Una persona suicida es una persona con un cúmulo de inhabilidades, ¿no? Y que no tiene la capacidad de poder afrontarlas. O de meterse o de buscar a alguien buscarlo. que le enseñe a generar esas habilidades para resolver sus problemas. Como no hay la necesidad en esta persona por tener que resolver sus problemas, pues mejor me muero. Es lo más sencillo, Más fácil, lo más fácil, ¿no? ¿no? Mejor dejo de vivir porque así ya dejo de enfrentarme a aquello que me genera ese sufrimiento. Pero es como dice Sandra, ¿no? Un berrinchazo Un berrinche. que se mide, que se piensa en ese momento, pero sin tener en cuenta los efectos que va a haber, Ujú. ¿no? Aquí hay un comentario, por ejemplo, que dice, hay gente muy culta y con dinero que va a Suiza a muerte asistida. Y eso no es ser huevón, no ser inculto. Y eso no es ser huevón, no ser inculto. Bueno, aquí como que no le entiendo cómo. A ver, hay gente muy culta. Es que yo creo que uno puede tener habilidades, ¿no? Lo que sea, herramientas para poder generar dinero. Pero el hecho de que tengas herramientas para poder generar dinero no significa que no hayas encontrado tu esencia o lo que te da ese impulso de vida. Puedes tener dinero. Dice, no, Y es que también prefiero muy culto, llorar en un estamos Lamborghini que llorar en aquí el pensando que la gente muy culta es la que memoriza. Eso no es Exactamente, no ser es cierto. culto. O sea, tener una capacidad de memoria no quiere decir, es como esta educación de adoctrinarte. Tú puedes recitar un poema, puedes recitar un libro, puedes citar un autor Sin entenderlo. sin entenderlo. O sea, sin entenderlo realmente la vida. ¿Cómo me doy cuenta? En la baja capacidad que tienes para aplicarlo en tu propia vida. Entonces, vives inconforme. A eso nos referimos. O sea, ¿cómo vivo inconforme? Si yo sigo sufriendo, si yo estoy inconforme con esto, entonces quiere decir que ni es cierto que soy una persona de conocimiento, de conciencia, por así decirlo, que no es cierto que el dinero tampoco no hay nada que me va a llenar, por ejemplo, pero que nos han dicho que eso es un factor maravilloso y primordial. Yo no hablo de personas cultas o lo demás, ¿ok? O sea, yo hablo del aprendizaje como tal y vemos cómo esto sí nos hace caer en contradicciones. Hablar, decir que es una persona culta, inteligente, a ver qué es inteligencia. Es que ¿Cuáles son los procesos de la volveríamos a lo mismo. inteligencia? Entonces, puede tener mucha información, pero no es inteligente. Claro. ¿Por qué? Porque Tiene intelecto. Tiene intelecto. Pero ¿Por no qué? ¿Dónde inteligencia. lo notamos? Porque la forma de resolver un problema es siguiendo a que alguien le quite la vida. Entonces Claro. no está Entonces, no resolviendo está tampoco. No está resolviendo. No, sí, está igual. Solo Solamente tendrá mucha información. ocupó Por supuesto que es la tu herramienta como cuerpo, medio. tu vida, tu vida, tú decides cuándo la acabas, por supuesto que sí es así, o sea, uno no va con la gente diciéndole no te suicides, no, por supuesto, porque entonces ya sería un necio queriendo convencer a otro y Otro tampoco nos necio. vamos a poner en una situación patológica, pero si nos consterna hablar y tratar de hacerlo de la mejor forma realista, ¿sí? De lo que significa una patología y el impacto que tiene el suicidio, pero que al final
por supuesto, nos queda claro que el suicidio es... la vida le corresponde solo a esa persona, ¿no? Pero es que, por ejemplo, Sin también... embargo, no quiere decir que sea sano. Puede ser normal. Ahorita es normal mutilar el cuerpo de todas. Por supuesto que es normal, pero eso no tiene nada que ver con la salud integral. Y nosotros como psicólogos no estamos persiguiendo la normalidad o la anormalidad. Nosotros hablamos de salud integral y eso es totalmente diferente y sale fuera de la norma social, o sea, de lo permitido, de las exigencias y demandas sociales, de las reglas, de las imposiciones, totalmente diferente a la salud. Y la salud no tiene nada que ver con normalidad o con anormalidad. Y ahí sí me gustaría mucho acentuarlo, por supuesto. Sí, también es muy claro que no nos vamos metiendo en la vida de los demás, porque al final nosotros hablamos generalmente, si alguien quiere, viene y nos dice y empezamos la práctica para poder hacer los cambios, pero que no vamos a ir yo no voy molestando al mundo entero así de, me operé, ay, qué pendeja estás, ¿no? Oye, me sé tal libro y yo lo vaya humillando, a ver, ¿qué dijiste? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es conducta? Y a ver cómo lo aplicas en tu vida y cuáles son tus resultados, y a ver, para estarlo molestando, obviamente no, por supuesto nosotros queremos caminar en una situación de armonía, de respeto, pero bueno, por otro lado lo voy a poner así. Sí, claro, hay pacientes en los cuales dicen respétame. Me queda claro que si el resultado tuyo no es respetarte, nadie te va a respetar. Me queda claro que si tus conductas son completamente infantiles, ese es el trato que vas a obtener de los demás. Entonces, a veces vamos exigiendo muchas cosas que realmente no nos damos cuenta cómo hacemos esta conexión y cómo son nuestros comportamientos y actitudes que nos llevan a que la gente nos vea de tal o de cual manera, ¿no? Entonces, por supuesto que es así. Sin embargo, obviamente yo lo digo desde la práctica. Por supuesto que sí, no soy una persona que es talentosa, ni que soy súper inteligente, ni súper aplicada en todas las disciplinas, ¿no? Cuesta muchísimo trabajo aplicarse las prácticas. Yo lo manifiesto porque tengo buena memoria, pero sí sé lo que cuesta aplicarte una práctica, sí sé lo difícil que es contrarrestar tu pensamiento, pasar estos sistemas depresivos. Por ejemplo, yo con Bruno pasé un proceso en el cual yo le veía su mala cara y él veía la mala cara mía, ¿no? Él decía, me siento de la chingada, y yo le decía, duda, yo también, por dos, ¿qué vamos a hacer? Él me decía, me siento en el sinsentido, y yo también. O Jorge me decía, maestra, vengo en depresión, y yo estaba en depresión y aún así tenía que orientarlo, darle una respuesta, y por dentro estar peleando con esta sensación de no valgo nada. No puedo. Por supuesto que llega. Por supuesto que llega. Pero eso no me quita de la responsabilidad. Y es ahí donde me decía el maestro, esa es la guerra. Esa es la guerra. Esa es la pelea. Esa es la pelea. Que esta guerra, ¿no?, contra esta forma que me está venciendo, me pueda llevar al conocimiento de mí, a poderme integrar. Y que se acabe esa guerra, ¿no? Que se acabe esa pelea, pues. Porque lo que te hace la guerra es saber si eres o no eres, si puedes o no puedes, si tienes o no tienes, así sucesivamente. A ver si... Ok, tenemos otra pregunta. Dice, ¿la persona suicida es cobarde o valiente? ¿La persona qué? Suicida, si es cobarde o valiente. Es que eso es ponerlo en un sistema de juicio de valor. Juicio de valor. O sea, yo no doy juicios de valores. Tiene una condición y la trabajamos. Tiene una condición que quiera resolver y nos vamos a sentar a poderla trabajar. ¿Cómo? Encontrando estos móviles, estos motivos que le permitan crecer y desarrollarse, estas injusticias, y quitarle el peso a las injusticias. Pero si es valiente o no, es un juicio de valor que yo no voy a emitir. No. Si no, ya estamos juzgando a la persona. Estoy juzgando a la persona, ejecutó, así ¿no? es. Y entonces juzgamos a partir del motivo por el cual lo hizo, ¿no? Si su motivo fue fue valiente, ¿no? Si no, entonces fue cobarde. Fue cobarde. Es que con respecto a eso, no es que estemos juzgando a la gente. Y sí, cada quien puede hacer lo que quiera con su vida, pues es su cuerpo y es su vida, vamos, ¿no? Lo que estamos haciendo es desmenuzando el tema del suicidio. Sí. No nos estamos metiendo en si es bueno o malo, porque ya desde si lo hacemos de ahí, estamos igual. Entonces, emitimos los juicios de valor. El juicio de valor es lo que lastima al ser humano.
O sea, porque lo pone en una condición de valer más o menos, de ser mejor o ser peor. Yo hablo con respecto a la realidad de las cosas, que esas son innegables porque el resultado se va dando, pero no por quitarle el valor a la persona o decir, como este es ilustrado, está pendejo y yo no le hablo. O sea, eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Él es una persona que reconoce, de hecho, todas las personas, nosotros nos vamos a incluir en ellas, los voy a incluir si me lo permiten, Sí. pero obviamente tenemos inhabilidades y tenemos habilidades que hemos ido construyendo. También tenemos muchos sesgos dentro de nuestro aprendizaje porque fuimos educados de la misma forma que han sido educados miles y miles y miles de personas. Fue hasta después de mucho tiempo que yo entré en situaciones de crisis. Yo soy suicida. Sí, de hecho, lo quiero compartir abiertamente porque fue un caso que a mí me costó mucho trabajo. Vi a mi madre llorar, por ejemplo, y una vez me decía, y lo voy a compartir así, mi mamá me decía, tenía yo 14 años, creo, 15 años, 14. Ahí va. Y me decía mi mamá, qué difícil es que un hijo se te muera, pero es más difícil, hija, saber que tu propio hijo es el que se quiere morir. Yo recuerdo mucho esas palabras con mi mamá. Lloraba enormemente y me prometí jamás volverlo a hacer. No es que no de repente en situaciones de crisis muy fuertes en mi vida no esté manifiesto ese pensamiento y quererlo llevar a cabo, pero pienso esto, ese es mi límite. Ahora, ¿cómo lo resuelvo? Que esa no sea la solución, que no sea lo único que a mí me lleve. Yo necesitaba respuestas, necesitaba comprenderme. Cuando yo llego a terapia, mi terapeuta me dice, tú eres una manipuladora y chantajista. Y obviamente, ¿no? Yo caigo en, yo estoy sintiendo mucho dolor, ¿no? Y él me dice, no, se llama manipulación y chantaje y tienes que entenderlo desde esa postura para que tú, no es para juzgarte, no es para que salgas más herida y más lastimarte, es para que entiendas tu ofensa, entiendas que todo el mundo se te hace lo más difícil posible. Mira, Sandra, me decía, si tú vas a aceptar tus inhabilidades y tus errores, te van a decir, eres mamona, y tú debes de decir con la humildad que te corresponde, ¿soy mamona? Ok, me llevo tarea para trabajar, no quiero serlo. No decir, pues sí soy mamona, y ahora para que se les quite, culeros, más mamona para que vean de qué tamaño soy mamona. Estamos hablando de esa humildad, de querer cambiar, no del juicio de valor. El juicio de valor no tiene nada que ver en esto. El juicio de valor es lo que ha destruido al ser humano. Sentirme más chingón es un juicio de valor y es de evaluación. Sentirme más pendejo es un juicio de valor y también es de evaluación. Es que estás así. O te Exactamente. sientes mucho o te sientes nada. Ujú. Y estás igual en el mismo punto. Exacto. Y aquí no hablamos de respeto. Yo no hablo de respeto. El respeto, el decir las cosas a las cosas como son, vamos, no es falta de respeto. Aquí ese es el problema. La gente se hiere constantemente porque tú, ahora ya no le puedes decir, tienes un error, tienes una inhabilidad, corrige esto. Ahora, tienes un área de oportunidad. Chinga. ¿Y qué tengo que corregir si tengo un área de oportunidad? El cerebro no registra eso. El cerebro no sabe ni qué tiene que modificar o corregirlo, cambiarlo, porque ahora tú no le puedes decir a una persona, oye, Bruno, tienes cara de amargado, oye, Sandra, tienes cara de amargada, ¿no? Estás O sea, infringiendo tienes sus cara, derechos no ya. sé si sí sea o no, a lo Estás mejor es mi juicio de vulnerando, valor, estás vulnerando. pero ya ni siquiera eso lo puedes decir, porque entonces ya ahora es, me faltas al respeto. Me vulneras. No, me voy a ahorcar. ¿Cómo dijiste? Te ¿Me voy voy a a ahorcar? demandar. Me vulneras. Me vulneras, ok. Entonces, ahora es como, ya, no. O sea, las cosas tienen que ser como son. Si tú te ofendes y si tú te hieres, es tuyo. Tú no puedes ir queriendo, eso sí es una exigencia, querer y controlar a todos los demás. No digas, no hagas, no actúes, no pienses, no esto, no aquello, no te lo voy a permitir, voy a poner límites. Tú te estás pasando de pendejo, tú estás haciendo el otro. Si yo me pongo en una situación así de exigente, el que tiene el problema soy yo. Porque yo quiero dominar y controlar. Si a mí me afecta, si a mí me intolera, me quito de ese ambiente. Por ejemplo, si ahorita a alguien no le gusta esta dinámica, pues simplemente no nos escucha. ¿No? ¿Por qué? Pues porque no le gusta y ya, sale, bye. Es así. Si a mí Jorge no me cae bien, bueno, pues busco un ambiente en el cual yo me cuido, pero no tengo que iniciar una batalla con Jorge para decirle que cambie, que su cara, que su camisa negra me intolera, que su forma de expresarse conmigo no me gusta y que la tiene que modificar. O sea, eso no es. No es. El mundo no cambia por exigencias de gente. Quieres ajustar el mundo a ti.
a tus quiero ajustarlo a exigencias. mi necedad y eso. Entonces, yo sería la persona más egocéntrica, más violenta de querer que la gente se cambie, que cambie porque yo digo, ¿no? Entonces, no Entonces, considero que es sea como la así. postura de querer sentirme ser el centro del mundo, ¿no? Que lo que yo soy, ¿no? O lo que yo creo que tienen que ser, o como tienen que ser las cosas, se tienen que envolver como yo creo. Y el suicidio tiene ese pensamiento de que las cosas se tienen que acomodar a como él cree. Es que yo pienso, no sé, con respecto a lo que cuenta Sandra, que el decirlo o el hablar las cosas así, tan real como son, Ujú. incluso va a detener. Una de las estrategias que puedes buscar y que dan para el tratamiento con un suicida, o si ya tiene algunos comportamientos, es preguntarle, ¿has pensado en suicidarte? O sea, si es decírselo. No es como no hablar, no hables de ese tema. Por eso yo decía, ok, si es un tema importante, delicado, no veo por qué delicado, pues todos nos vamos a morir. Bueno, cualquiera que sea la forma, ¿no? Yo Sí. diría, pues háblalo, dilo. No sé, hace rato Jorge decía, mencionaba a Víctor Frank. Víctor Frank cuando tenía sus pacientes y los La pacientes le logoterapia, ¿no? preguntaban, le decían que ellos se querían morir, él les decía, pues muérase. Claro. O sea, él les decía, muérase. ¿Y cómo? Va, pues haga esto, esto y esto, ¿no? Y entonces eso ya los detenía y los hacía pensar en una solución a su problema. ¿Qué hacía? Los Los enfrentaba, enfrentaba. los detenía por lo menos ay, pues entonces ahora sí ya hazlo. Claro, sí, indiscutiblemente, ¿no? O sea, aquí vamos a ver a muchas personas desde muchos enfoques, desde muchas situaciones para poderlas trabajar, pero al final sí tiene que ver con esta, no confrontación y situación de retar a la persona, pero sí en poder ir desgastando esas creencias que le son nocivas. A ver, había una pregunta, ¿cuál es? Es que nosotros no estamos viendo ahí, chicos, ¿eh? En el DSM-5, Ajá, pero por ejemplo, está dentro de los trastornos del estado de ánimo, ánimo. en la depresión, Ujú. forma parte de un síntoma. Y de los depresivos, bueno, va a ir en tiempos. Hay desde 2 semanas, 3 semanas, hasta 6 meses, un año, en el que el pensamiento es recurrente. Pues solo un síntoma de una cantidad De una diversa de otros más. Exactamente. En lo que decía la otra parte de que si es que una resolución o una alternativa para qué. ¿Cómo? ¿Cómo era la pregunta, por favor? O sea, porque si tiene si tiene clasificación en el DSM-5 se contempla para Sí, poderlo trabajar. pero no dentro, pero no como tal un solo un trastorno. Sí, no, No. está dentro de. Sin embargo, también por ejemplo, quisiera yo ahí decir, dentro de estas características me dicen cuáles son las características de los trastornos, por ejemplo, o en este caso de los trastornos del estado del ánimo, pero no me dicen qué es cuál es la génesis, solo dice causas multifactoriales, que puede ser, Sí. lo puede ocasionar la familia, lo puede ocasionar la sociedad, una idea, un evento, ¿no? Etcétera. Entonces, ese es el trabajo del psicólogo, poder entender lo que el manual dice como causas multifactoriales, poderlo entender desde la persona, ¿sí? Su propia historia de vida, sus propios acontecimientos, sus propias estrategias de resolución de problemas y para así poderle ayudar y poderlo guiar y llevar a cabo. ¿No es así? Entonces, Sí, sí. eso es más o menos lo que nosotros tendríamos Yo pienso que evaluar. nosotros como psicólogos pues, tenemos muchas herramientas para tratar la depresión. O sea, existen muchas formas, muchas dinámicas, para incluso Hasta si de no solo, evaluar, ¿no? ajá, si no solo fuéramos psicólogos, también incluso el psiquiatra, ¿no? Puede trabajar con la depresión. Sí es verdad, como decía Sandra, yo siento que la depresión es general. Todos hemos tenido en algún momento un estado depresivo o un estado de ánimo bajo que ya dentro de un manual está catalogado como un trastorno, Como un un estado de trastorno. ánimo bajo, ¿no? Una Claro. falta de interés al exterior. Ujú. Todos lo hemos tenido. Volveríamos a lo mismo porque vivimos en una sociedad enferma. Por ejemplo, algo que nosotros trabajamos en la clínica de adicciones, mi trabajo es apoyar como
específicamente a mujeres que tienen diferentes padecimientos, ajá, y algo que noto es esto, ¿no? El poder entregarles, no entregarles, yo no se los entrego, más bien el que ellas a través de esas reflexiones y de esas terapias puedan encontrar algo que quieran hacer, puedan Sí. encontrar algo que a ellas las motive para poder hacer, ¿no? Entonces, sí, obviamente uno no va a obligar a las personas, porque sí tiene que empezar a esta concientización de su propia existencia, porque si no también ese es el punto, ¿no? Que a veces van a culpar al psicólogo, van a culpar al padre de familia, van a culpar a todo el mundo, es como, ustedes quieren que yo viva, pero yo no quiero. Yo no quiero. O sea, eso es a lo que me refiero. Nosotros como terapeutas no los obligamos, no podemos hacer eso. Al final es una fisura, una ruptura que tiene el paciente y que obviamente va a buscar la ayuda si es que así la requiere. Ujú. Y si llegan a estos centros de rehabilitación, recordemos que ahorita se van a quitar ya también los psiquiátricos y que entonces van a darle cabida a los centros de rehabilitación, ajá. Y entonces en estos centros, pues nos corresponderá hacer los cambios pertinentes para estas personas, ajá. Entonces, pues obviamente es así. Todos hemos pasado por el vacío, por crisis existenciales, ajá, y existen muchos recursos para que nosotros podamos hacerlo. Por ejemplo, nosotros nos quedamos abiertos como terapeutas. Si alguien o conoces a alguien que esté pasando por una situación así, bueno, pues obviamente los invitamos a que ahí están los números en pantalla, que se comuniquen y que realmente, ya sea que tenemos otras clínicas que trabajan también, hay una en Texcoco, hay otra ¿en dónde? Tepetlaustok. En Tepetlaustoc también, sí es cierto que trabajan con varones, ¿no? Sí. Nosotras que trabajamos con mujeres, está Bruno, y también individuales. Entonces, bueno, en Coyoacán también hay una. Entonces, bueno, prácticamente comuníquense con nosotros y si requieren ayuda, pues nosotros también lo podemos brindar. Bueno, pues el programa ha acabado, ya luego nos metemos a ver sus comentarios, lo que hicieron, lo que nos dijeron, porque nosotros pues no tenemos acceso exactamente a la ¿qué? A los comentarios. A los todo lo que comentarios, viene. discúlpenos, nos los están haciendo llegar, pero pues si queda alguna pregunta por ahí en el aire, bueno, pues nosotros ya les estaremos contestando. Pues muchísimas gracias. A mí me gusta cerrar siempre con conclusiones o con algunas frases de las personas que estamos aquí compartiendo, entonces me gustaría escuchar a Jorge, Bruno y posterior yo. Yo me voy el día de hoy con lo que mencionábamos, ¿no? Y ver que el pensamiento suicida solamente es un límite mental, que la misma persona se va generando y que la forma de poder trabajar con el suicida es primero encontrar su límite y que se dé cuenta que ese límite solamente es un límite mental de una falta de inhabilidades, pero que una vez que él pase por el proceso, lo puede romper y que en el momento que lo rompa, se va a presentar otro y que lo vuelva a ver drástico, pero que ese proceso de volverlo a solucionar va a hacer que eso que parecía imposible lo pueda resolver, ¿no? Entonces, el pensamiento suicida va a estar cuando hay inhabilidad. Lo importante es estar en la disposición de poder afrontar esa inhabilidad. Así es como se rompería el pensamiento suicida, Muy bien. desde mi punto. Yo pienso que sí debe de haber como este tipo de lugares como clínica, como Ánica, en el que se generen actividades con un propósito, Ujú. ¿no? El yo tener una actividad que me dé un propósito va a hacer que yo genere habilidades, ¿no? Y eso mismo va a hacer que mi cerebro funcione y que busque algo más, ¿no? No solo lo básico, lo más simple, ¿no? Lo rápido. Va a hacer que me esfuerce. Algo que mi terapeuta me decía, ¿no? Era que si yo no sé trabajar para pagar lo que necesito, no sé hacer nada. Que tengo que aprender a trabajar. Los hombres necesitamos aprender a soportar la presión, pero también a expresarlo, ¿no? Ujú. Y a expresar lo que tenemos y sin el sentimiento de que es imposible hablarlo con otros o con otras, porque hay nos juzgan, ¿no? Porque nos juzgan de ser débiles, ¿no?
Yo siento que una manera de que podamos romper o se pueda dar una herramienta a una persona con pensamientos suicidas es con actividades con un propósito, con actividades que cuesten trabajo. Así. Ok, perfecto. Bueno, pues un poquito tomando lo que ellos dos nos comparten, sí, obviamente el hecho de poder romper estos límites, ¿no? que tenemos nosotros como seres humanos, pues tiene que ver mucho con el aprendizaje que se empieza a dar, pero también mucho con romper estos juicios de valor que se han ido como educando constantemente en estar diciendo que sí es correcto, que no es correcto, que sí es bueno, que no es malo, qué me estoy diciendo a mí como tonta, pendeja, lo que sea, qué le estoy diciendo a todos los demás y poder estar practicando hoy. Hay una propuesta que se llama el lenguaje asertivo, que tiene que ver con el poder expresarme, ¿no? Ahorita lo que decías, el poder expresarme, no el expresarme para que los demás me escuchen o estén a favor de mí. Sí. Puede la gente estar en contra, pero lo importante es poder expresarme verbalmente, corporalmente, emocionalmente, ¿no? O en acciones, para que esto obviamente me sepa y me destape, me descubra, ¿no? Entonces, la comunicación asertiva tiene que ver mucho con poderme comunicar primero conmigo misma, saber quién soy, rescatar esta identidad y después poderla llevar a los demás sin ese juicio de valor y estar lastimando, hiriendo a todos los demás, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado. Recuerden que la frase, ¿se acuerdan? No te tomes la vida tan en serio, pero sí toma tu vida en serio. Pues nos vemos en el siguiente programa. Muchísimas gracias a todos y nos vemos para la próxima. Bye.